Pues, ¿le parece si empezamos, doctor? Sí, adelante, empiecen. Aquí estoy. Perfecto. Bueno, pues el día de hoy vamos a ver enfermedad acidopéptica. La clase nos hace el gusto de coordinarle el doctor Diego Angulo. Entonces, el día de hoy vamos a ver la parte del manejo médico y endoscópico. En clases posteriores vamos a ver manejo quirúrgico. ¿Vale? Entonces, bueno, de epidemiología, pues la prevalencia se calcula más o menos alrededor de un 8.4% con una incidencia de 0.1 a 0.3%. Esto pues va más que nada muy relacionado a la parte histórica que ahorita les voy a comentar de esta enfermedad, pero se ha dado una disminución significativa en los últimos 30 años desde pues cosas importantes como el descubrimiento del Helicobacter, la introducción de antibióticos al tratamiento y el desarrollo de nuevos AINES. Es por esta razón que de la epidemiología se sabe lo que está establecido aquí, pero dicen que es variable justamente por estos factores. En 1970, pues la enfermedad acidopéptica era tratada con antiácidos y fármacos anticolinérgicos y muchos de los pacientes terminaban en tratamiento quirúrgico. En 1976 se desarrollaron los antagonistas de receptores H2-histamina, con lo que también se incorporó como tratamiento a la enfermedad acidopéptica y con lo que también hubo una disminución. En 1982, el doctor Robin Warren detectó por primera vez el Helicobacter pylori en biopsias gástricas y no fue hasta 1994 que se introdujo la terapia antibiótica al tratamiento por la infección del Helicobacter. Ya existían también los inhibidores de bomba, entonces se hizo toda una conjunción para el tratamiento médico, con lo que en estos 30 años se disminuyó la incidencia de esta enfermedad. Los factores de riesgo principales, pues bueno, como sabemos, es la infección por Helicobacter pylori. En segunda causa, el uso crónico de AINES, sobre todo de la aspirina. El sexo masculino, el tabaquismo, enfermedades crónicas que se relacionan también al consumo de AINES. Y como por último, que tampoco debemos olvidar y que hablaremos de él un poquito más adelante, es el síndrome de Solinger-Ellison. Como fisiopatología, pues se define a la enfermedad acidopéptica como una lesión de la mucosa gástrica que llega hasta la submucosa. Y esto seguramente lo han leído en el Schwartz o en algunos otros libros, pues se basa en que sin ácido no puede haber úlcera, ¿no? Me gustó este esquemita y quería recordarles, sobre todo para los R1, cómo es que se da la secreción gástrica, ¿no? Entonces se empieza desde la fase de la alimentación, la cual primeramente estimula el vago a su vez secreta acetilcolina y esta pues estimula la célula parietal para la producción de ácido. Pero recordemos que no es la única vía, sino hay tres formas en la que la célula parietal se estimula. La segunda es a través de la secreción de gastrina por las células G, que estimulan también a la célula parietal. Y por último, la acetilcolina, que estimula a la célula similar al enterocromafin para secretar histamina, y la histamina a su vez estimula la célula parietal. Como sabemos, bueno, se describe que un paciente puede tener una larga exposición a AINES o enfermedad por Helicobacter pylori y aún así no desarrollar úlcera gástrica. Entonces se dice que el desarrollo o no de esto depende de cada individuo y su susceptibilidad a los factores de virulencia del Helicobacter o a la toxicidad de los fármacos. ¿Cómo es que el Helicobacter genera la fisiopatología de la úlcera gástrica? Pues en primero, el Helicobacter produce ureasa, la cual genera un ambiente alcalino que es clave para la supervivencia de la bacteria, porque recordemos que obviamente es un ambiente ácido. También expresa adhesinas, las principales son BABA y OPA, que facilitan la adhesión al epitelio gástrico. También secretan la proteína CAGA, que es el antígeno asociado al desarrollo del proceso inflamatorio. Y el cuerpo secreta interleucina beta, 1 beta, que va a ser la que va a ser asociada principalmente a la infección por Helicobacter y a la inhibición de la secreción. También, como otro segundo mecanismo, inhibe la secreción de somatostatina y esto a su vez permite que haya un aumento en la estimulación de la gastrina y un aumento en la secreción ácida. Por otro lado, los
los medicamentos AINES, lo principal es que, como sabemos, obviamente al inhibir la COX-1 y COX-2 disminuye la síntesis de prostaglandinas y eso genera un aumento de la secreción de ácido clorhídrico, la disminución de la secreción de mucina, disminución de secreción de bicarbonato y, por último, disminución de la proliferación celular. Las manifestaciones clínicas es importante que sepamos que son síntomas que muchas veces son no específicos. El principal, pues, es el dolor en epigastrio, sin irradiaciones y que es de tipo quemante. Es lo que más describen los pacientes. Seguido de náusea o vómito, plenitud postpandreal, saciedad temprana, dolor epigástrico postpandreal, que este es muy característico de la úlcera duodenal, y dolor con la ingesta de alimentos, que es muy característico de la úlcera gástrica. Hay que recordar estas tres complicaciones que en orden de frecuencia son sangrado, perforación y obstrucción, que algunas veces puede presentarse la enfermedad como una complicación y no como un estadio inicial de la enfermedad, y de lo principal pues va a ser el sangrado. A su vez, pues también hay que recordar que hay que diferenciar entre una enfermedad acidopéptica y siempre hay que sospechar que es posible que exista un cáncer gástrico concomitante y que se esté manifestando como una enfermedad acidopéptica. Entonces, los datos de alarma que hay que tener en cuenta es un paciente que tenga más de 60 años, que tenga historia familiar de cáncer, que haya tenido una pérdida de peso no intencionada, que tenga disfagia o que tenga anemia. De la parte del diagnóstico, pues obviamente primero lo más importante es la historia clínica e identificación de factores de riesgo, como ya les comentaba. Al ser la infección por Helicobacter pylori una de las principales causas de la enfermedad acidopéptica, pues hay que descartarla. La segunda es la endoscopía, que va a ser el gold estándar de diagnóstico para esta enfermedad. No se hace en todos los pacientes, o a menos que el doctor Angulo nos diga otra cosa, pero según las guías se hace en pacientes mayores de 55 años que tengan síntomas de aparición reciente y o síntomas de alarma. Y otra de las formas es la toma de biopsia. Esto es elemental para la enfermedad acidopéptica porque, como les digo, hay que descartar que existe una etiología maligna. ¿Cuáles son las características de una úlcera gástrica duodenal que nos van a orientar a que coexista una enfermedad maligna? Pues es que la úlcera tenga bordes irregulares o que estén engrosados, que una masa ulcerada protruya desde la úlcera o una úlcera mayor de 2 centímetros. En cuanto a las pruebas de detección del Helicobacter, pues van a haber dos formas de hacerlas. Existe el método directo y el método indirecto. De los métodos directos, pues se van a enfocar en la detección directa mediante biopsia y esto obviamente pues implica hacer una endoscopía y es un método invasivo. Y de los métodos indirectos, pues el objetivo es detectar ciertas características de la bacteria, que es no invasiva, y hay tres formas de hacerlo: serología, urea en aliento o antígeno en heces. Entonces, si tenemos un paciente con antecedente de úlcera que está bien documentada por endoscopía, en la que no se ha descartado una infección, entonces se prefiere hacer un método no invasivo. En un paciente con síntomas de reciente aparición y sin antecedente de una úlcera, se prefiere hacer una endoscopía y, como manera secundaria para descartar el Helicobacter, pues hacer un método invasivo. En pacientes con síntomas menores de 50 años y sin datos de alarma, se prefiere iniciar con un tratamiento médico empírico y a menos que no tenga remisión de los síntomas o continúe con ellos a pesar del tratamiento, pues se realiza entonces ya una endoscopía y un método invasivo. Y para ver si hay erradicación o no de la bacteria, pues se hace una prueba de aliento. En cuanto a la clasificación de la úlcera péptica y duodenal, pues vamos a tener la clasificación de Johnson y la clasificación endoscópica de Forres. Esta clasificación se enfoca más en la localización de la úlcera y tenemos cinco rubros. La primera es que la úlcera se localiza en la curvatura menor o la incisura. La segunda es que se localiza en cuerpo gástrico con una úlcera duodenal, o sea que haya dos úlceras. La 3 es la prepilórica, la 4 en curvatura menor y unión retroesofágica, y la 5 que es inducida por medicamentos. Aquí las más comunes es la 2 seguida de la 3 y son las que están relacionadas a la hipersecreción ácida. La clasificación de Forres, pues bueno, como les comentaba, es una clasificación que se hace de manera endoscópica y se divide en 1A, 1B, 2A, 2B, 2C y 3. La 1A ahorita les enseño unas fotos, es una hemorragia pulsátil en chorro, la 1B es hemorragia en capa, la 2A es vaso visible, la 2B coágulo adherido, la 2C mancha en la base y la 3 es base de fibrina.
Obviamente, dependiendo del grado de la úlcera, pues tiene un riesgo de resangrado, encontrando como la 1A, la 1B y la 2A, las que tienen mayor riesgo de resangrado. Y esas son unas fotos que encontré, pues en la primera vemos una 1A, 1B, 2A, y aquí es importante, les puse algunas características que mencionaban en algunos libros, que cómo podemos diferenciar estas úlceras. La 2A, pues es una protuberancia que está pigmentada, de superficie lisa, que normalmente es menor de 3 milímetros, que corresponde al coágulo pequeño adherido a donde está el defecto de la base, del vaso, perdón. El 2B, pues es una lesión amorfa, roja, café o negra, porque ya está el coágulo, de tamaño variable, en general mayor de 5 milímetros, que está adherida al lecho ulceroso. Y por último, la 3, que es ya la base de fibrina, pues va a ser una úlcera que tenga un fondo limpio, fibrinoso, sin ningún tipo de protuberancia o ningún cambio de coloración. Que podemos ver está prácticamente limpia la mucosa, no está hiperémica ni nada, y aquí está la úlcera ya con la base de fibrina. ¿Hasta aquí alguna duda, doctor? ¿Algún comentario? No, creo que me oyes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Creo que la clasificación de Forrest no soy mucho de clasificaciones porque los médicos tendemos a clasificar todo, pero la clasificación de Forrest sí creo que es bien importante porque nos da las pautas terapéuticas a qué úlceras tratar y qué úlceras no tratar endoscópicamente. Desde luego a todas les vamos, ya hablarás de inhibidor de bomba de protones, pero la clasificación de Forrest nos dice que, y ya yo creo que lo vas a platicar, a qué úlcera vamos a tratar, o vamos a poner clip, o le vamos a inyectar, o le vamos a hacer algún tipo de terapia endoscópica. Por eso es importante la clasificación de Forrest. Y número 2, no sé qué piensen, pero el Helicobacter pylori, desde luego, es bien importante en la fisiopatología de la enfermedad acidopéptica y ha tenido mucha importancia. Realmente ahorita existen criterios muy establecidos que platicarás para saber a qué paciente se le debe dar tratamiento para Helicobacter pylori o no. Lo que sí sabemos es que las úlceras duodenales se asocian a 90% Helicobacter pylori y las úlceras gástricas no tanto. Siempre tomamos, desde luego, y siempre hay que saber para eliminar factores de riesgo Helicobacter, pero no todo paciente se debe tratar y eso creo que tiene que quedar muy claro. Y creo que actualmente la etiología número uno de úlceras es AINES, el uso de AINES. ¿Por qué? Por todo lo que dijiste. Los AINES le pegan a los 3 mecanismos de defensa que tiene la mucosa gástrica o duodenal. Por las prostaglandinas le pega a todas las mecanismos de defensa. Entonces, por eso son tan ulcerogénicas. Sí. Ok, doctor, gracias. Empezando con un poquito del tratamiento médico, y como nos comentaba el doctor Angulo, el gol estándar para el tratamiento de la úlcera gástrica duodenal es el inhibidor de la bomba de protones. Este tratamiento se utiliza más o menos en alrededor de 4 a 8 semanas, depende del paciente. Obviamente hay pacientes a los que hay que dárselos por más tiempo y hay otros a los que pues con 4 semanas basta. Otra segunda opción es el antagonista de receptores de H2 de histamina, los cuales reducen la producción gástrica de ácido bloqueando el receptor de histamina en las células parietales. Y por último, el sucralfato, que es, pues en realidad no es como que inhiba la secreción ácida, lo sabemos porque no está dentro de sus mecanismos de acción, pero lo que hace el sucralfato es generar una barrera sobre la úlcera y estimula a su vez también la síntesis de prostaglandinas. La terapia a largo plazo de los inhibidores de bomba de protones lo vamos a hacer en pacientes con antecedente de úlcera péptica que haya estado complicada, ya les comenté las complicaciones, o enfermedades crónicas que requieran manejo con AINES. Estos pues son los esquemas de erradicación del Helicobacter. Como sabemos, el que principalmente se usa es la primera opción, que es un inhibidor de bomba de protones, que normalmente se usa omeprazol o esomeprazol, que se ha visto que en general el esomeprazol tiene mejor efectividad que el omeprazol, pero es más caro. Y normalmente se usa una dosis de 20 miligramos cada 12 horas. La claritromicina, 500 cada 12, y la amoxicilina, 1 gramo cada 12 horas. Bueno, hay algunos artículos que dicen que el tratamiento puede ser de 7 a 14 días, pero siempre se utiliza un estándar de 14 días.
Tenemos terapias cuádruples, que lo que incluye, bueno, lo que cambia es el metronidazol por la amoxicilina y agrega salicilato de bismuto. En caso de que el paciente sea alérgico a la amoxicilina o tenga cierta resistencia al metronidazol y la amoxicilina, se da como una alternativa a la tetraciclina, 500 miligramos cada 6 horas en caso de resistencia. En algunos casos, no sé si se haga, la verdad, me imagino que aquí no sé si en el ABC se haga, se ve la susceptibilidad hacia la claritromicina, o sea, qué tan efectiva es, y si es más de 15, me parece, se prefiere cambiar el antibiótico. Tenemos obviamente segundas opciones o segundos esquemas que se utilizan en caso de que el tratamiento de primera opción haya tenido fracaso, que en este caso son estos tres principalmente, que es un inhibidor de bomba de protones con levofloxacina más claritromicina, más menos, ahí es opción, pero existe así el esquema, salicilato de bismuto. Otro es bismuto más IVP más tetraciclina más metronidazol, y el último es IVP más amoxicilina más claritromicina más metronidazol. Eso se utiliza solamente en el caso de que la primera opción haya tenido fracaso, se haya hecho una prueba y vean que aún así sigue saliendo positiva. En pacientes con uso crónico de AINES o aspirina, que sí pueden suceder, también, o sea, no en todos hay que dar IVPs, pero sí en estos pacientes, en pacientes que tengan edad de mayor de 60 años, que tengan antecedente de enfermedad acidopéptica, que utilicen anticoagulante o que estén utilizando alta dosis de AINES por alguna enfermedad crónica tipo, no sé, artritis o alguna cardiopatía que requiera usar la aspirina. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Flora, ¿a quién le darían tratamiento para Helicobacter pylori? Pues en los pacientes que tengan antecedente de enfermedad acidopéptica, que no haya tenido resolución con tratamiento médico, creo que es la principal indicación. Pero bueno, tu término es muy general. Enfermedad acidopéptica, pues puede ser una gastropatía erosiva. Uh-huh. Y o sea, hay unos criterios de Maastricht que dicen exactamente a quién darle. ¿Los conocen? ¿Alguien? No, doctor. No, la verdad no, doctor. Pero, o sea, creo que ya tienes que tener, o sea, como que la evidencia de que sí lo tienes para dar tratamiento específico. Sí, o sea, según yo no puedes dar terapia empírica. O sea, creo que lo tiene, hay que darlo. Definitivamente, o sea, terapia empírica para Helicobacter sí está muy mal. Hay muchos métodos diagnósticos, ya comentaste casi la mayoría, pero se le debe dar tratamiento a pacientes con úlcera péptica, comprobado que es cuando sale Helicobacter pylori positivo. Acuérdense que tiene una relación con un tipo de linfoma que se llama maltoma, cuando hay antecedente de cáncer gástrico, cuando hay miedo, hay gente que le tiene miedo a tener Helicobacter. Esa es otra, y me falta una. Había pacientes, ¿no?, que tenían deficiencias de B12 que les iniciaban también como de manera inicial tratamiento para H. pylori. Por gastropatía trófica, sí, correcto. Por ahí debe estar. Pero entonces, o sea, el mensaje es, no todo es tratamiento por Helicobacter pylori, porque además vivimos en México, te puedes reinfectar. 2, el tratamiento son 14 días con 2 antibióticos, es un tratamiento no nada agradable, y también existe ya mucha resistencia. Entonces, claro, sí hay que individualizar el caso, saber, o pacientes que sabes que lo tienes que anticoagular y va a tener aspirina y demás, y tiene Helicobacter, es como la única indicación como profiláctica de decir, ok, tiene Helicobacter, le voy a dar aspirina, le voy a dar antiagregante, le voy a anticoagular, vamos a tratar de evitar algún riesgo ulcerogénico. Esa es otra opción. Pero bueno, en general, no hay que tenerle tanto miedo al Helicobacter como siempre se le había tenido, ¿no? Okay. Siguiente, lo que vamos a hacer va a ser hablar de la úlcera péptica sangrante. Esto es porque pues, es de las principales complicaciones y es de las complicaciones que podemos tratar de manera endoscópica.
Entonces, del 40 al 60% del sangrado de tubo digestivo alto corresponden a una úlcera péptica sangrante. La presentación de los síntomas va a ser con hematemesis o melena. Muy pocas veces el paciente, el primer síntoma que refiere es dolor. Y otra de las posibilidades es que se presente con inestabilidad hemodinámica, ¿no? Por el sangrado. Entonces, en las guías de la ESG están muy bien establecidos. Bueno, la guía de la ESG es de sangrado de tubo digestivo alto en general, pero al ser la úlcera péptica de las etiologías más frecuentes, divide como el tratamiento preendoscópico, endoscópico y postendoscópico. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando tenemos un paciente que debuta con una úlcera péptica sangrante, que llega a urgencias, pues es evaluar la estabilidad hemodinámica, ¿no? Evaluamos la estabilidad hemodinámica, vemos los signos vitales, vemos si necesita o no reanimación hidroelectrolítica, en caso de que el paciente tenga datos de choque hipovolémico, y bueno, evidentemente también hay que evaluar la posibilidad de transfusión de sangre. En la ESG está indicado que debe de hacerse en pacientes que tengan hemoglobina entre 7 y 9 gramos, perdón. La cuarta es la estadificación del riesgo, que ahorita vamos a ver las escalas de estadificación que existen. También, como comentaba el doctor Angulo, muchos de esos pacientes pues, son pacientes crónicos, ya grandes, que muy seguramente pueden tener el tratamiento con algún tipo de anticoagulante, entonces también hay que corregir la anticoagulación. Y el objetivo es llegar a un INR menor de 1.5. Y lo último, que va a ser de las principales pautas del tratamiento de una úlcera péptica sangrante, es la infusión de un inhibidor de bomba de protones. Y esto hay que tomarlo en cuenta porque después del manejo endoscópico, que ya lo vamos a ver más adelante, es lo que tener la infusión de un IBP es lo que más disminuye la posibilidad de un resangrado. Entonces se da como 80 miligramos en bolo de algún IBP, normalmente se utiliza omeprazol, seguido de una infusión de 8 miligramos por hora por 72 horas. Esta es una escala, se llama escala de Blatchford. Se utiliza para estadificar el riesgo del paciente antes de una endoscopía. Y son pacientes, y aquí vamos a diferenciar dos rubros, si el paciente requiere un tratamiento de urgencia o no lo requiere. Entonces, estos son los puntos que se toman en cuenta, que es el BUN, el nitrógeno ureico, los niveles de hemoglobina, para hombre y para mujer varían, la presión arterial con la que llega el paciente, y otros parámetros que son signos, que es como frecuencia cardíaca más de 100, melena, que el paciente haya tenido síncope, enfermedad hepática y falla cardíaca. Lo de la enfermedad hepática es importante porque si tu paciente llega a urgencias y no sabes que tiene el antecedente de enfermedad acidopéptica, pues sí hay que diferenciar si es un sangrado de tubo digestivo alto, si es de origen varicial o no varicial. Por eso es muy importante la parte de la enfermedad hepática. Entonces, en un paciente de bajo riesgo va a ser aquel que tenga puntaje de 0 o 1 y mayor de 2 a 23, un paciente de alto riesgo, que hay que realizarle una endoscopía y manejo integral. Entonces, normalmente los pacientes con bajo riesgo, pues se prefiere vigilancia y monitorización y se puede dar de alta para recitarlo para hacerle una endoscopía. O sea, en ese momento no es un procedimiento que se deba de realizar de urgencia. Y esta es la segunda, que muchos conocemos, que es la escala de Rockall, que lo que principalmente evalúa es el riesgo de resangrado, la mortalidad, y aquí la diferencia con la de Blatchford es que la de Blatchford se realiza en pacientes en los que no tienen endoscopía, y la de Rockall se hace en pacientes que ya tienen endoscopía. Entonces, los parámetros pues son los que tenemos aquí, que es la presión arterial sistólica y la frecuencia cardíaca, si tiene alguna comorbilidad, el diagnóstico endoscópico que se le hace y los estigmas de sangrado según la clase, que para eso también nos sirve la clasificación de Forres. Un paciente con riesgo bajo, es decir, de 0 a 2 puntos, se dice que tiene 4.9 riesgo de resangrado y 0% de mortalidad. Un paciente con riesgo intermedio va a ser aquel que tenga 3 o 4 puntos, con un riesgo de resangrado de 14.1% y una tasa de mortalidad de 5.3%. Y un riesgo alto va a ser aquel paciente que tenga mayor de 5 puntos y este va a tener un 41.8% de resangrado y una tasa de mortalidad de 41.1%. El manejo endoscópico, pues aquí les pongo los puntos de las principales cosas a considerar del manejo endoscópico. El primero es que se debe realizar dentro de las primeras 24 horas de que el paciente debuta con una úlcera péptica sangrante.
Esto se le va a llamar una endoscopía temprana. Pero también existe el muy temprano, que se debe realizar dentro de las primeras 12 horas de que el paciente debuta con el sangrado de tubo digestivo, y esto se hace en pacientes, en caso de pacientes que tengan inestabilidad hemodinámica y que no estés pudiendo alcanzarlo con las medidas de reanimación, que tenga hematemesis o que tenga presencia de sangrado a través de sonda nasogástrica, o sea, sangrado activo, a pesar de la resucitación hídrica o con paquetes globulares y demás. Se dice que se debe de aplicar eritromicina, una dosis de 250 miligramos, de 30 a 120 minutos antes de la endoscopía. Esto, según las guías, permite una mejor visualización al momento de realizar la endoscopía y reduce la necesidad de second look, que lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante, transfusión sanguínea y días de estancia hospitalaria. Esto no sé qué tanto se haga en el hospital, doctor. La verdad, no he visto que lo ponga. Qué bueno que lo comentas. A ver, dos cosas importantes. Ese es un punto porque se ha discutido mucho. ¿Cuándo llamar al endoscopista? Desde luego llega un sangrado de tubo digestivo urgencias y ya todo el mundo quiere que esté el endoscopista ahí. Que desde luego, pues hoy en día tenemos mucho más acceso a la endoscopía y es mucho más, estamos mucho más disponibles los endoscopistas. Pero primero, en todos sus exámenes de todas sus vidas, les van a preguntar, tienen que reanimar al paciente. O ya sea las dos vías, el catéter, lo que sea. Es lo primero que hay que hacer. No urge tanto la endoscopía en el momento que llega por varias razones. Una es que, pues, primero la reanimación, porque se va a sedar, puede hipotensarse más con la sedación, etcétera, y puede ser mucho más contraproducente si no tenemos bien reanimado al paciente. Y dos es la visualización de la úlcera. Si nosotros entramos y todo el estómago está lleno de sangre, difícilmente vamos a poder ver la lesión y el vaso y demás. Y se hacen coágulos que no hay poder humano de poderlos aspirar. Entonces, no nos sirve muchas veces esa endoscopía. Entonces, se han hecho estudios con procinéticos. Y el que más resultado ha hecho es la eritromicina que comenta Flor. Pero en México, el tipo de eritromicina que hay es que hay dos tipos de eritromicina intravenosa. Es una magnésica y otra no me acuerdo cuál. Y una es procinética y la que tenemos en México no sirve de nada. Entonces, no se recomienda. Y, Bien. pues, dime. Entonces, ¿utilizan algún otro tipo de procinético? En general podemos usar metoclopramida o algo. No está completamente justificado, pero sí, muchas veces sí lo usamos. ¿Okay? Pero sí, pues son puntos importantes. Ok, lo segundo es realizar una estadificación del tipo de úlcera, así como su localización, ya que esté obviamente el paciente dentro de la endoscopía. Lo principal que se hace en caso de que exista una úlcera péptica sangrante es la aplicación de adrenalina, que lo que genera es un taponamiento local, pero solamente la aplicación de la adrenalina, o sea, sin algún otro método hemostático, tiene un alto riesgo de resangrado a las 72 horas posteriores a la endoscopía. Entonces, es súper importante aplicar una segunda modalidad de tratamiento endoscópico, que puede ser terapia térmica o colocación de clips. No hay diferencia entre hacer la una o la otra, pero sí es importante realizarlo, porque si no el paciente tiene un riesgo muy alto de resangrado. Y lo siguiente, pues es evidentemente descartar la infección por Helicobacter pylori. En cuanto a qué hacer según cada úlcera, según la clasificación de Forres y las úlceras que encontremos, pues una úlcera del Forres 1A, 1B y 2A, lo que hay que hacer siempre es una hemostasia endoscópica. El Forres 2B, que es el paciente que tiene un coágulo adherido, pues primero hay que hacer la remoción del coágulo y para visualizar bien de dónde viene el sangrado y después realizar una terapia hemostática. En el caso del Forres 2C y 3, pues el paciente no tiene indicación de una terapia endoscópica, solamente se le da vigilancia y ya. O sea, no hay necesidad de aplicar nada más dentro de esa úlcera, que aparte pues es una úlcera que en ese momento no está sangrando. En cuanto al manejo posendoscópico, pues ya les había comentado que lo principal que hay que tomar en cuenta es darle al paciente, asegurar que le damos al paciente la infusión de bomba de protones por 72 horas. Eso va a reducir considerablemente el riesgo de sangrado y va a evitar que hagamos un second look.
¿Cuándo hacer el second look? Pues cuando el paciente, a pesar de que ya le dimos reanimación hidroelectrolítica, con paquetes globulares, se llevó endoscopía, se le hizo manejo endoscópico con dos métodos, tiene datos de inestabilidad hemodinámica y que tenga datos de resangrado. En ese caso, entonces, el paciente debe de ser referido el paciente se le puede hacer una segunda terapia endoscópica y en caso de que el paciente no responda a una segunda terapia endoscópica, debe de ser referido a cirugía o a radiología intervencionista. Híjole, aquí creo que, no sé si estén de acuerdo conmigo, sé que son cirujanos y se me van a echar encima, pero realmente la cirugía actualmente en la enfermedad acidopéptica, sobre todo en la úlcera péptica, ha perdido muchísimo. O sea, siempre hay que tenerlo avisado porque cuando nosotros no podemos parar, la verdad es que ya los radiólogos intervencionistas, no sé si los han visto trabajar, pues ya tienen muchas opciones de, entonces si no somos nosotros, son ellos, y ya, híjole, yo no me acuerdo ya de haber mandado ningún paciente a operar por un sangrado, ¿no? Sí, de hecho, algunos artículos que leí que comparaban la radiología intervencionista con la cirugía, pues sí, evidentemente le gana ya actualmente la radiología intervencionista. Es un método que no es tan invasivo como una cirugía y que tiene buena tasa de éxito en el caso de resangrado. Sí, de acuerdo. Lo que creo que desde luego no es tema, creo que lo que sí va a resurgir en tema de sangrado es en sangrado por hipertensión portal, la cirugía Warren y estas cosas. Yo creo que en los últimos congresos de hígado y demás se ha visto que les va mucho mejor a los pacientes, entonces a lo mejor vuelvan a operar hipertensiones portales. Pero bueno, ese será tema en otra ocasión. Ok. Y en pacientes en los que, bueno, evidentemente si el paciente debuta con una úlcera gástrica sangrante, pues es importante ver pues por qué sangró, ¿no? O sea, evaluar al paciente, ver, como ya les dije, descartar que tenga una infección por Helicobacter o analizar bien los medicamentos que toma, que alguno de los que esté tomando le esté provocando este problema. Y si no se encuentra ninguna causa aparente del sangrado de úlcera péptica, pues entonces es importante continuar con la terapia de IVP a largo plazo. En caso de estas dos complicaciones las vamos a ver un poquito más adelante, pero en caso, por ejemplo, de que el paciente tenga perforación, es importante que sepan que el paciente, sí se presenta con datos de abdomen agudo, con datos de irritación peritoneal por una peritonitis química que en un plano secundario, cuando pasa el tiempo ya que se realizó la perforación, se vuelve una peritonitis infecciosa y muchos de esos pacientes tienen datos de neumoperitoneo. En algunos casos puede ser que la perforación se selle y entonces podemos evaluar si el paciente necesita o lo podemos mantener con un manejo médico conservador o derivarlo a un manejo quirúrgico. Y en el caso de la obstrucción, es una enfermedad que no es como que debute de manera tan aguda, evidentemente el paciente va a tener síntomas mucho antes de que se suceda como tal ya la obstrucción. Se da en el menos del 5% de todos los pacientes. Normalmente está relacionada a enfermedad duodenal o prepilórica. Los síntomas principales van a ser vómito o pérdida de peso, y aun cuando la obstrucción parezca que puede ser el primer manejo deba de ser el tratamiento quirúrgico, en los últimos años se ha realizado de manera endoscópica el tratamiento con dilatación con balón, lo cual ha mostrado buenos resultados y pues le evita al paciente un procedimiento. En caso de que pues tenga falla el tratamiento endoscópico, pues se prefiere por el tratamiento quirúrgico. Y por último, no ahondé mucho en el tema, pero sí me gustaría que lo mencionáramos, al ser una de las etiologías de la úlcera péptica, pues es el síndrome de Zollinger-Ellison. Es un síndrome caracterizado por hipersecreción ácida, lo cual a su vez va a generar la enfermedad acidopéptica, y también otra de las manifestaciones clínicas principales pues es la diarrea. Esto va a ser generado por una secreción aumentada de gastrina que ya vimos que estimula las células parietales para la secreción de de ácido, y va a ser secundaria a la presencia de un tumor que normalmente es pancreático o duodenal. La edad de presentación varía entre los 20 a 50 años, el 80% de este es esporádico, pero el 20% puede ser de origen hereditario relacionado a la neoplasia endocrina múltiple de tipo 1.
El diagnóstico, pues hay varios métodos para realizarlo, pero el 90% de los pacientes desarrollan úlceras pépticas. Y es importante que sepamos al momento de hacer la endoscopía cómo van a estar esas úlceras. Y las principales características son úlceras solitarias, que van a ser menores de 1 centímetro, que van a localizarse en localizaciones atípicas, como es la primera porción del duodeno, porciones distales del duodeno o hasta el yeyuno, que son refractarias a tratamiento médico o que sean úlceras recurrentes. La manera de hacer el diagnóstico como tal es haciendo la gastrina sérica, que normalmente va a ser 10 veces más de lo normal, que es más de 1000 nanogramos. También puede ser con un pH gástrico menos de 2. Y en caso de que, por ejemplo, el paciente tenga un pH menos de 2, pero la gastrina esté en, no sé, 500, o la gastrina esté en 900, quede la duda, y el pH gástrico esté, no sé, a lo mejor en 3, y no quede muy claro no quede muy claro, entonces está la prueba de estimulación de secretina, que lo que hace es, hay un aumento de los niveles de la gastrina de más de 120 por arriba del valor en ayunas. Se da, o sea, está en ayunas el paciente, se da secretina y vemos cuánto aumenta la gastrina. La localización del tumor, pues el 80% está localizado en el triángulo de gastrinoma, que esa es una pregunta que muchas veces nos han hecho en la entrega y es importante recordarlo, que va a ser en 3 puntos principales, que es la unión del conducto cístico con el colédoco, la primera y la segunda porción del duodeno y el cuello y cuerpo del páncreas. En cuanto al diagnóstico por imagen de cómo vamos a hacer el diagnóstico del síndrome de Zollinger-Ellison, se puede hacer por TAC o resonancia, pero el problema es que es poco útil en tumores que son menores de 2 centímetros. Otro de los métodos es el PET-CT, que como recordamos, en este caso, pues no se hace con el contraste que habitualmente se hace con el TOTATOT, me parece que se llama. También otro método es el ultrasonido endoscópico, que es útil en tumores menores de 1 centímetro, y el estudio de elección para el diagnóstico del gastrinoma es la gammagrafía de receptores de somatostatina. Y pues la última, en caso de que no lo encontremos, es la laparotomía exploradora, que esto se realiza, se abre el paciente y demás, y puede realizarse ultrasonido dentro del mismo tiempo quirúrgico para la localización, o en algunos casos vi que describían que literal con la parte del tacto podían localizar el tumor. El tratamiento, pues obviamente va desde el tratamiento médico hasta la parte de la resección quirúrgica. Este tumor hace metástasis hepáticas y también hay tratamiento en la parte de la resección de la parte de las metástasis hepáticas, pero el principal, al ser un gastrinoma y al aumentar la secreción de ácido, es dar un tratamiento con inhibidores de bomba de protones. Esto con el objetivo de llevar al estómago a que tenga un pH mayor de 4, que es lo principal. En caso de que, y bueno, dicen que los pacientes realmente sí responden al tratamiento con inhibidores de bomba de protones. En caso de que no respondan, lo siguiente que podemos hacer es dar análogos de somatostatina que disminuyen la producción de gastrina, y pues pueden ser tanto la acreotide como el ocreotide, y realmente no hay diferencia entre usar uno y otro, nada más que creo que la acreotide es súper caro y el ocreotide pues no tanto, pero igual es caro. Y lo último es la resección quirúrgica, que dicen que tiene que es lo que más tiene una tasa de curación alta para este tipo de pacientes. Y bueno, no sé si hasta aquí hay algún comentario, doctor, no sé si quiere agregar algo más. ¿Cuál es la prueba diagnóstica que más se usa en enfermedad acidopéptica? Perdón. Híjole, pues yo creo que yo me quedaría con, o sea, es que me parece que si no haces una prueba diagnóstica como tal, pues todo, o sea, puedes dar tratamiento como empírico, como ya habíamos visto. Pues sí, justamente es la prueba terapéutica la que se hace. Paciente que no tiene datos de alarma, que los dijiste bien, sangrado, pérdida de peso, disfagia, antecedente, etcétera, y que haya empezado a joven, como nosotros, pues das, y es lo que hacemos normalmente, das inhibidor de bomba de protones. Y pues el paciente va a mejorar, pues ahí está el diagnóstico. Claro. Entonces, pues creo que es la más utilizada, nada más hay que usar dosis correctas. No porque más
no porque le demos más IVP va a mejorar el paciente. Entonces a veces vemos que los pacientes están con sobredosis de IVP y no es necesario. Está muy claro que las dosis, dependiendo cuál inhibidor usemos, ¿no? Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Que quieran comentar algo? Una terapia, bueno, dentro de las terapias dobles para detener el sangrado, algunas que prefieran, o por lo menos en su experiencia, alguna que recomiende, como, no sé, la crioterapia o alguna otra. Buena pregunta, ¿eh? La verdad es que, desde luego, hay que pensar, los mecánicos son los más efectivos. Clips, sobre todo, son los más efectivos. Pero la respuesta correcta que te debo de decir, lo que se debe hacer es doble terapia. Esa es la que está comprobada que es la mejor, inyección y algún método mecánico, ¿ok? Ese es lo mejor, lo que más con menor tasa de resangrado. Pero a mí lo que me gusta y lo más efectivo son métodos mecánicos. Es súper importante esto que acaba de decir el doctor. Esa es pregunta de PUEM, del R2 o R3, no estoy segura. Y en general este tema es súper importante porque muchos pacientes, a pesar de que somos cirujanos, no van a ir de primera instancia a un gastroenterólogo para que le traten su enfermedad péptica, sino que la tenemos que tratar nosotros. Entonces tiene que ser algo que sí tenemos que saber bien cómo abordar. O sea, y si pues creen que está fuera de sus manos, mejor mandárselo a un gastroenterólogo. Doctor, yo tengo una pregunta. ¿En qué momento usted decide mandar a uno de sus pacientes con un cirujano para que consideremos el tratamiento quirúrgico? O sea, para nosotros como que las indicaciones están bien establecidas, pero desde el punto de vista de gastro, ¿cuándo hace usted la recomendación? Ahí me imagino que estás hablando de reflujo gastroesofágico. O sea, de su ligatura. Sí, o sea, si no mejoró la enfermedad acidopéptica y todo, o sea, ¿qué momento decide darle una alternativa o hacer una vagotomía o algo así? Digo que ya no se hace porque gracias a Dios los inhibidores de bomba ya han cambiado totalmente el tratamiento, pero antes hacíamos incluso antrectomías. Bueno, no hacíamos porque yo nunca hice una que llevara. Hijo, exacto, pero sí, o sea, no, es que creo que no, tienes razón, ya no lo vemos y no sé si lo vamos a ver. O sea, yo pues, llevo ya algunos años acá y en la residencia, o sea, yo ya no vi, sí, desde luego sí he visto úlceras perforadas y es donde entran ustedes sobre todo, pero como tratamiento para úlcera péptica, para eso, la verdad es que ya no hay mucho lugar para entrar a una vagotomía o una cosa así. Son muy eficaces los inhibidores de bomba de protones y realmente con muy pocos efectos adversos. Sabemos que cada vez le han achacado más al tema de la osteoporosis, al tema de neumonías, pero también sabemos que los inhibidores de bomba de protones, si están de acuerdo conmigo, es el medicamento más autorrecetado del mundo. Y es más, les doy 100 pesos por cada paciente que esté hospitalizado en el ABC y no tenga inhibidor de bomba de protones. ¿Por qué? No sé, pero todos le ponemos inhibidor de bomba de protones al paciente. Entonces, pues ya las úlceras complicadas y perforaciones y todas esas cosas las vemos menos, porque sí, la gente abusa y toma con singular alegría IVP, pero para que llegue hoy en día un paciente no se me ocurre ni me ha tocado pensar en que llegue a un procedimiento quirúrgico. Ok. Otra pregunta. Hablando del uso indiscriminado de IVPs, tanto, o sea, por la población en general, ya se autorrecetan, o sea, como que les da un poquito de olor o algo y se autorrecetan. Hay varios artículos que mencionan que el uso prolongado de IVPs retrasa el diagnóstico de cáncer gástrico. En pacientes que tienen uso muy prolongado, ¿usted recomienda realizar endoscopías con alguna serie, o sea, seriadas en algún punto o algo así? Porque leí un par de artículos que sí decía como que podría retrasar el tratamiento y digo el diagnóstico porque no se observaba la úlcera como característica que suele presentar en cáncer gástrico o cosas así. Sí, fíjate que ese tema es importante porque, ok, el paciente tú le das tratamiento y hablando de reflujo y hablando de enfermedad acidopéptica, tú le das tratamiento, el paciente se va a sentir divinamente. Se lo das el tiempo que dice las guías, como dijo Flor y demás.
Perfecto. El paciente va a suspender el tratamiento y un gran porcentaje va a volver a necesitar y va a depender del inhibidor de bomba de protones para poder sentirse bien y poder comer y beber lo que él ya quiere. Yo, en mi opinión y en mi práctica, pacientes que voy a tener a largo plazo con inhibidor de bomba de protones, sí les digo, ¿sabes qué? Vamos a hacerte una endoscopía para saber que no tienes una complicación, esófago de Barrett, alguna neoplasia, alguna cosa, y sentirme seguro que le puedo dar el inhibidor de bomba de protones por tiempos prolongados. Pero sí, realmente no hay una conducta establecida de qué hacer con estos pacientes. Muchas gracias, doctor. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Yo no, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Pues sí, muchas gracias por acompañarnos, doctor. Le agradezco mucho. No, gracias a ustedes. Cuando quieran, ahí estamos. Ahí nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Cuídense. Gracias, cuídense. Bye bye. Gracias. Gracias.